presentado por Kingdom Films. Si quieres escuchar más contenido de Trinitas, suscríbete en todas nuestras redes sociales. Bibliotop capítulo 4. El disfraz del alma. Una vez al año, los muertos hacen ruido. Su presencia se filtra en las calles, en los altares encendidos, en los pasillos de las escuelas y en los anuncios de televisión. No es un ruido que se escuche con los oídos, sino con la nostalgia. Un rumor dulce decorado de papel picado y calaveras sonrientes que dicen: no los hemos olvidado. Pero hay algo inquietante en esta alegría de colores, porque el mundo no teme a la muerte, la celebra. Y mientras nosotros aplaudimos y celebramos que, según nuestros familiares fallecidos, llega cada año a echarse un taquito, algo que se hace pasar por ellos responde cada año en llamado. Hemos convertido el misterio en costumbre, y en medio del incienso y el azúcar se confunde el recuerdo con la invocación. ¿A quién se honra realmente cuando se prenden las velas en los altares? ¿Al amor hacia nuestros familiares muertos? ¿O a los antiguos demonios que pedían tributo en nombre del amor? Se cree que las flores de cempasúchil guían a las almas. Sus pétalos encendidos, dorados como el sol del mediodía, marcan el camino de regreso a casa, un puente entre el mundo de los vivos y el inframundo. Pero pocos se preguntan quién trazó ese camino por primera vez, y mucho menos a qué entidad se ofrecieron las primeras flores. En los mercados, el aroma es casi hipnótico. Pan, incienso, velas, dulce de calabaza, paprikado, chocolate, moles, muéganos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo parece un inocente gesto de amor. Y sin embargo, el cempasúchil, Cempasúchil, Flor de 20 pétalos en náhuatl, ya era una ofrenda sagrada antes de la llegada del evangelio. Los mexicas la usaban en rituales dedicados a los demonios de la muerte y creían que su color representaba la luz del sol que guiaba a las almas hacia el Mictlán. Hoy, la flor sobrevive como símbolo nacional, pero su raíz sigue anclada espiritualmente en idolatría a la muerte como divinidad. El tiempo y la ignorancia le cambiaron el altar, no el propósito. Y aunque ahora la llaman tradición, un eco antiguo persiste, una devoción que florece en el inframundo, el jardín de los muertos. Antes del altar y las velas existían otros templos. Antes del pan y el incienso había sangre. Los antiguos mexicas no temían a la muerte. te la veneraban. Mictehuacícatl, La señora de los muertos, y su consorte Mictlantecutli reinaban sobre el Mictlán, el inframundo. Pero aquel descanso no era paz. era tributo. Creían que el universo se alineaba con el sacrificio humano. La vida era un combustible para mantener a los demonios satisfechos. Y esa lógica perversa sobrevivió. Porque cuando los misioneros llegaron, no destruyeron los templos, los rebautizaron. Y el sincretismo se vistió de santidad. Y lo que antes era un altar a Mictehuacíhuatl se convirtió en ofrenda a los fieles difuntos. Coronada con la Virgencita de Guadalupe. Tema que abordaremos en unas cuantas semanas. Cambiaron los nombres, pero no los significados. La idolatría no desapareció. Aprendió a hablar español. Y aún hoy, entre velas y flores, las personas, Desde su ignorancia, siguen venerando la muerte como si fuera sagrada, hermosa e inofensiva, olvidando que para Cristo la muerte nunca fue digna de culto, sino un enemigo vencido, porque debajo de esa tradición aún respiran demonios antiguos, y cada año millones los honran sin saberlo. Por otro lado, en las islas grises del norte, donde los bosques murmuran y los vientos arrastran historias de siglos, los celtas también aprendieron a hablar con la muerte. Celebraban Samaín, el final del verano y el inicio del invierno, una noche donde se creía que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se tocaban, y que los espíritus caminaban entre los mortales, venerando a demonios de la guerra, la muerte y el inframundo. Encendían hogueras gigantes y se cubrían con máscaras de piel para confundir a los espíritus y a los demonios. no solo era superstición. Relatos antiguos mencionan que los sacrificios eran parte integral de este rito. Según el Lebor Gabalá, Se ofrecían a los demonios los primogénitos, ganado y productos de la cosecha. Se relata que se sacrificaba al primogénito en el ídolo de piedra, llamado Crom Cruach. Se dice que en un solo Samaín murieron 3/4 partes de su pueblo mientras rendían culto a los demonios. cada sacrificio era un intento de apaciguar fuerzas invisibles, de sostener un orden que No entendían del todo.
Con la llegada del cristianismo, Samhain fue transformado en All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, intentando reemplazar el terror antiguo por una devoción cristiana. Pero la fascinación humana por lo liminal, por lo oscuro y lo prohibido, nuevamente sobrevivió. Las máscaras continuaron, ahora decorativas, pero todavía cargadas de simbolismo: ocultar, engañar e invocar. Hoy, Halloween se presenta como una festividad hasta cierto punto inofensiva: disfraces, caramelos, risas. Sin embargo, debajo de la diversión hay un eco profundo, un gesto milenario que busca sentir la muerte y dialogar con lo prohibido. Esa máscara que creemos inocente sigue siendo un símbolo de antiguos pactos, de sacrificios que hablaban de control, miedo y poder. Y la pregunta persiste igual que hace 1000 años. No solo es qué ponemos sobre el rostro, sino qué permitimos que entre en el alma cuando nos disfrazamos. Porque todo disfraz encierra una verdad. Porque detrás de la diversión y el color, la humanidad sigue jugando con lo que no debería de tocar. Hay algo profundamente humano en el deseo de ocultarse. Cubrir el rostro no solo es un acto estético, sino espiritual. Desde los primeros tiempos, el hombre ha intentado protegerse de aquello que no entiende, o de lo que no quiere ver en sí mismo. Las máscaras del Samhain celta no solo confundían a los espíritus, eran también un espejo del alma temerosa, el hombre consciente de su fragilidad ante lo desconocido. Con el paso del tiempo, ese gesto se transformó en entretenimiento, pero el símbolo sobrevivió. Hoy, cada disfraz, cada rostro cubierto, revive la misma intención primitiva: jugar con el miedo, domesticar a la muerte, reírse de ella. Sin embargo, lo que antes era un sacrificio ritual, hoy se disfraza de cultura popular. El mal se convierte en mercancía, los demonios se vuelven personajes entrañables y la muerte, el que la Biblia llama el último enemigo, en 1 Corintios 15:26, se convierte en decoración. El problema no es la máscara, sino lo que representa. Cada vez que el ser humano celebra la oscuridad, trivializa lo que Cristo venció en la cruz. La muerte no es magia, ni maestra, ni símbolo de identidad, es la consecuencia del pecado. Y mientras el mundo la venera, el alma se acostumbra al disfraz, se acomoda al engaño. Porque el disfraz no es solo externo, es la excusa de la carne para seguir huyendo de la verdad. En el mundo moderno, la muerte se vende en paquetes de colores. Los esqueletos, las calaveras, decoran tazas, playeras y anuncios publicitarios. Octubre se ha convertido en una temporada de alto consumo. Lo que alguna vez fue miedo o devoción, hoy es mercancía. La industria global del Halloween mueve miles de millones de dólares cada año. Disfraces, dulces, películas, parques temáticos, un negocio capitalista alimentado de un rito pagano. En México, el Día de Muertos también se ha vuelto un espectáculo turístico. Pero lo inquietante no es la comercialización, sino lo que revela: el intento del hombre moderno por domesticar la muerte, convertirla en un producto para no enfrentar su realidad espiritual. Mientras más la decoramos, menos la comprendemos. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero el mercado la maquilla, la convierte en moda. La muerte deja de ser consecuencia para volverse ícono. Ya no se teme, se celebra; ya no se vence, se vende. Cuando la fe se sustituye por el folclore y la eternidad por nostalgia, la muerte gana terreno disfrazada de costumbres. Cada 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, las calles se llenan de calaveras, demonios y fantasmas sonrientes. El juego parece inofensivo. Un juego de niños, pero detrás de la estética se esconde algo más profundo: una fascinación creciente por el mal. Series, canciones, películas y rituales populares nos enseñan a ver lo espiritual como mero entretenimiento. Lo sobrenatural se ha vuelto mercancía. Los portales no solo se abren en cavernas o en templos antiguos, sino en fiestas, ofrendas y disfraces. La banalidad se ha vuelto el camuflaje perfecto del mal. El apóstol Pablo lo escribió: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pero esa guerra invisible ya no se libra solo en los desiertos de Judea. Se libra en las calles iluminadas de las ciudades modernas, donde los demonios antiguos se venden en formato de juguete. Cada símbolo, cada rito trivializado es una puerta abierta. Y lo más peligroso es que nadie parece darse cuenta. El mundo dice: solo es diversión. Pero las tinieblas no entienden de ironías.
Lo que el hombre celebra sin discernimiento, el enemigo lo aprovecha sin permiso. Y mientras millones juegan a invocar lo oscuro, los cielos observan una generación que ha cambiado el temor de Dios por la fascinación con el mal. La guerra espiritual no desaparece cuando se ignora, solo se mimetiza. El problema no es la fiesta, sino el espíritu maligno que la inspira. Cuando el mal se vuelve entretenimiento, el alma se transforma en su espectadora más fiel, porque los demonios también saben sonreír, sobre todo cuando los invitamos a la fiesta. Recordar no es pecado. El problema empieza cuando el recuerdo se convierte en altar, cuando la memoria se reviste de incienso y comienza a parecerse demasiado a la adoración. El hombre tiene una necesidad natural de permanecer, de negarse a la ausencia. Por eso construye monumentos, conserva fotografías, enciende velas, pero hay una línea delgada entre honrar e invocar. Y esa línea hoy casi nadie la ve. El Día de Muertos, en su forma más inocente, parece un acto de amor. Sin embargo, se encienden velas para que las almas regresen. Cuando se les habla a los difuntos o se les pide algo, ya no estamos recordando, estamos invocando. Y la escritura es clara. No habrá entre ti quien consulte a los muertos, ni quien practique adivinación, ni encantamiento. Deuteronomio 18:11. El culto a los muertos no comenzó en México. En todas las culturas, el hombre buscó escuchar una voz que ya no debía responder. Pero el ocasional silencio de Dios no se llena con la voz de los muertos. La idolatría del recuerdo es el disfraz más sutil. Parece ternura, pero es sustitución. Cuando la ofrenda se levanta para el ausente, el corazón olvida el presente. Cristo dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. La fe verdadera no llama a los muertos, espera el día en que resuciten, porque el recuerdo se convierte en culto y deja de ser amor, y se convierte en una idolatría con flores. Cuando el hombre enciende una vela para llamar a los muertos, cree que está hablando con amor, pero en realidad la intención no cambia la naturaleza del acto. Dios fue claro desde el principio. No se ha hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Deuteronomio 18:10-12. El motivo no es el miedo, sino la verdad. Los muertos no regresan. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. No hay tránsito entre ambos mundos. No hay almas vagando entre nosotros. Cuando se prenden veladoras para que vuelvan, quien responde no es un ser querido, sino demonios que imitan su voz. El mal siempre está acechando. El enemigo siempre ha usado la nostalgia como disfraz. En Samuel 1:28, la adivina de Endor fingió llamar al profeta Samuel para el rey Saúl, pero lo que se manifestó no fue un siervo de Dios, sino una entidad maligna que habló para condenar. Lo mismo ocurre hoy. Los espíritus que responden a las invocaciones no son familiares benevolentes, sino mensajeros del mal. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Cada altar u ofrenda encendida se convierte en un eco hacia el demonio, y cada diálogo con los muertos es una conversación con la maldad. La verdadera comunión no se logra mirando al pasado, sino volteando al cielo. Porque los que murieron en Cristo no necesitan comunicarse ni con nosotros ni ser llamados. Esperan el llamado del Señor, cuando Él mismo diga sus nombres y se despierten para la vida eterna. El mundo se obsesiona con la muerte, pero olvida lo esencial. Esta ya fue derrotada. No por un héroe mitológico, ni por un rito ancestral, sino por un hombre que dejó su vida en una cruz y 3 días después caminó fuera de la tumba. Esa tumba vacía cambió la historia más que todos los imperios juntos, y sin embargo, mientras millones adornan con calaveras y encienden veladoras creyendo que son para sus familiares difuntos, pocos recuerdan que Cristo venció precisamente lo que celebran. La Biblia no invita a honrar a la muerte, sino a burlarse de ella. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. El cristiano no debería de adornar tumbas, debería de creer en la resurrección de quien lo salvó. No debería de encender velas para guiar las almas de sus familiares difuntos, sino confiar en la luz del mundo que vence a las tinieblas. Porque mientras el mundo celebra el fin, el creyente celebra el principio. Donde el mundo ve duelo, nosotros vemos victoria. El Evangelio no niega la muerte, pero lo ubica en su lugar, vencida, desarmada y humillada.
La cruz, símbolo de ejecución, se convirtió en el emblema de victoria. Y la tumba, antes del punto final, se volvió una puerta abierta hacia la eternidad. Porque el cristiano no teme, ni celebra lo oscuro, celebra lo eterno. No levanta altares u ofrendas a los muertos, sino alabanzas al Hijo del Hombre, el Dios viviente. Y cada octubre, entre máscaras y huesos pintados, hay quienes todavía recordamos que la oscuridad no tiene la última palabra, porque la verdadera fiesta no ocurre entre tumbas, sino frente a un trono en lo alto, donde la muerte fue vencida por un hombre que resucitó al tercer día. El guión de este episodio fue escrito por Miguel Luqui. La voz es de Miguel Luqui. La realización fue de Miguel Luqui. Bibliotop es una producción original de Trinitas.